Evaluación número 3, correspondiente a Solver. Vamos a leer el ejercicio antes de hacer su resolución. En una pastelería se venden dos tipos de tortas, Vanessa y Regina. Cada torta Vanessa necesita 1/4 kilo de relleno y 1 kilogramo de bizcocho, produciendo un beneficio de 2.500. La torta Regina necesita medio kilo de relleno y 1 kilo de bizcocho, produciendo 4.000 pesos de beneficio. En la pastelería se pueden hacer diariamente hasta 150 kilos de bizcocho y 50 kilos de relleno, aunque por problemas de maquinaria no pueden hacer más de 125 tortas de cada tipo por día. Pregunta: ¿cuántas tortas Vanessa y cuántas tortas Regina deben vender al día para que sea máximo el beneficio? Parte A: plantee la ecuación y sus restricciones. Parte B: obtener la distribución óptima de la cantidad de tortas diarias para obtener el máximo beneficio. Y parte C: indicar el monto del beneficio para la distribución óptima de tortas. Asegúrese que como restricción adicional las cantidades calculadas sean enteras. Bueno, en este tipo de ejercicios lo que uno tiene que revisar, como hemos mencionado, es la pregunta para entender por qué nos están consultando o cuál es la incógnita del problema o las variables, como hemos dicho. En este caso nos piden cuántas tortas. Cuántas tortas hace referencia a cantidad. O sea, lo que nos están preguntando es saber la cantidad de Vanessa y la cantidad de Regina que se deben vender al día para obtener el máximo beneficio, que es nuestra función beneficio en base a esas variables. Entonces lo que tenemos que definir es este cuadrito que hemos estado realizando en este tipo de ejercicio, en el cual diagramamos los componentes del enunciado en distribución de las celdas de Excel. Para ello, ¿cierto?, vamos a declarar por un lado las tortas y por otro lado los componentes de las tortas, que serían el relleno y el bizcocho. Entonces aquí vamos a colocar, por ejemplo, el nombre de la torta, se llama Vanessa, la otra torta se llama Regina, y lo que tiene cada una de ellas, ¿cierto?, que es el relleno, y por otro lado está el bizcocho. ¿Ok? Entonces para cada una de ellas yo voy a tener sus componentes, relleno y bizcocho, determinados en kilogramos. Ahora, si se dan cuenta, todo está en unidades de kilogramos, 250 kilogramos de pastelería, ¿cierto?, que se hacen diariamente, de bizcocho y de relleno. Todo lo que tenemos que escribir acá tiene que estar en la misma unidad. Entonces, por ejemplo, para el caso del relleno, de la torta Vanessa nos dicen que es 1/4 kilo. 1/4 kilo, ¿cierto?, es 1 dividido en 4, que es 1/4, y eso da 0,25 kilos. ¿Ya? Por otro lado, en Regina, lo mismo, dicen que la torta Regina necesita medio kilo. Medio kilo es 1 medio, 1 dividido en 2 da 0,5 kilos. Por el lado del bizcocho, en la torta Vanessa dice que es 1 kilo, entonces es 1. Y para la torta Regina también es 1 kilo de bizcocho. Ahí ya tenemos, ¿cierto?, la distribución de los contenidos para hacer cada una de las tortas. Por otro lado, tenemos que declarar cuál va a ser su beneficio en base a las cantidades. ¿Ya? El beneficio que reporta cada una lo mencionan acá. Vanessa dice que reporta 2.500. Y Regina, por cada una de ellas, me reporta 4.000. Con eso, ¿cierto?, yo, sabiendo las cantidades de cada una, voy a tener el beneficio, ¿cierto? Vamos a colocar el beneficio por acá. Y lo vamos a escribir aquí, con un color que hemos determinado para el beneficio, que es este anaranjado. Y por este lado deberían estar las cantidades de cada una, que son las incógnitas de Vanessa y de Regina, ¿cierto? En estas dos celdas vamos a colocar las cantidades que hemos puesto en amarillo para los ejercicios, ¿cierto?, que estas son las incógnitas. Entonces, a partir de esta incógnita, yo voy a obtener el beneficio por cada una de ellas.
Bien, entonces vamos a construir ahora la función beneficio, que no es más que nada la multiplicación de la cantidad, ¿cierto?, por el precio. En este caso estaría acá. Vamos a colocar un formato de precio para que todos entiendan que estamos en formato de moneda, ¿cierto?, que es el beneficio que reporta cada una. Entonces, la cantidad por el precio voy a tener Vanessa y la cantidad por el precio voy a tener Regina, y eso va a ser mi función beneficio, que es una fórmula. Entonces la escribo acá en la celda F18, que va a ser cantidad por el beneficio unitario más la cantidad de Regina por el beneficio unitario de Regina, y ahí voy a tener mi función beneficio. Listo. Ahora es 0 porque obviamente no tiene ningún valor. Ya tenemos la primera parte, las variables y la función que nos están pidiendo acá, que son la ecuación, y las restricciones vienen a continuación. Entonces vamos a colocar en esta sección restricciones. ¿Cuáles son las restricciones que tenemos? Tenemos restricciones asociadas a bizcocho y a relleno. Entonces vamos a colocar la primera restricción, que va a ser del bizcocho. ¿Cuál es la restricción de bizcocho? Está asociada a que la pastelería puede ser diariamente 150 kilos de bizcocho, que esto es lo que están acá. Si se fijan aquí dice hasta 150 kilos de bizcocho. Eso es lo que pueden hacer. Entonces esa restricción la vamos a colocar acá, ¿cierto? 150. Esa es la restricción de bizcocho. Después tenemos la restricción del relleno. ¿Cuál es la restricción del relleno? Que son 50 kilos de relleno, que es lo que dice aquí, ¿cierto? Ahí dice, la pastelería tiene esa restricción, 50 kilos. ¿Qué otra restricción más hay? Acá, por problema de maquinaria, no pueden hacer más de 125 tortas de cada una por día, o sea, de cada torta. Ya tenemos la torta por tortas por día, ¿cierto?, de Vanessa, la vamos a poner con vela corta, y torta por día de Regina, correcto, con la R. ¿Y cuál es la restricción de cada una? Son 125 y 125. Entonces ya tengo asociadas las restricciones que me están pidiendo en el problema. Son las 4, bueno, y más la última que no está acá, que es la restricción que sean las variables enteras, ¿ya?, que es una restricción que se agrega a nivel de solver. Ahora falta definir, ¿cierto?, para cada una de estas restricciones, cuál va a ser el valor que va a utilizar. ¿Correcto? Entonces la primera restricción nos vamos a colocar acá, que es de bizcocho, ¿cierto? Que bizcocho con bizcocho, o sea, aquí lo vamos a colocar en esta intersección, en la celda de 20. Aquí va a corresponder a las unidades de bizcocho, ¿cierto?, por la cantidad de torta, que es la incógnita, más el bizcocho para Regina por la cantidad de tortas de Regina. Y eso, ¿cierto?, va a tener que ser inferior o igual a 150. Y esta restricción la vamos a dejar también en azulito. De la misma manera, aplicamos para el relleno. ¿El relleno cuál va a ser? Lo que voy a hacer de relleno para Vanessa por la cantidad de tortas de Vanessa, que es mi incógnito todavía, más el relleno para Regina por la cantidad de tortas de Regina, que es la otra incógnita. Y eso tiene que ser inferior a 50 o menor o igual a 50. Y finalmente, ¿cierto?, voy a tener las restricciones de torta para, en este caso, las cantidades, ¿cierto? Que en este caso la cantidad tiene que ser menor o igual a 125 para Vanessa. O sea, este valor que está aquí, que es la cantidad, por día no se pueden hacer más de 125. Entonces voy a hacer referencia a esa misma celda, que es esta, que tiene que ser inferior o igual a 125. Y lo mismo voy a hacer para Regina, que es la cantidad de tortas de Regina, que es acá,
que es ahorro incógnita, entonces también voy a hacer referencia a la misma celda. A esta celda tiene que ser inferior a 125. Entonces ahí tengo las otras dos restricciones que vienen en el enunciado. Entonces con esto, ahora puedo activar Solver, que se encuentra en la cinta de datos. Abrimos acá el botón Solver. Dice, claro. Recuerden que cada vez que hagan una ejecución en Solver, esto es muy importante, presionar el botón restablecer todo. Por si acaso tenían un ejercicio previo, quizás fue el caso mío, entonces vamos a borrar todo para que no quede ningún vestigio de nada. Y así partimos con la resolución desde cero. Entonces el primer paso es establecer el objetivo, que es la función, que la tenemos declarada acá con este naranjito. A continuación nos piden maximizar, ya está activado. Las variables, que son las celdas que están en amarillo. Y a continuación las restricciones más la restricción entera. Agreguemos la restricción entera, que correspondería a las celdas que tengo acá, que son los valores de las tortas, ¿cierto? Las cantidades de las tortas. Quiero que sean enteras. Entonces agrego esa restricción. Y ahora a continuación las cuatro que definimos, ¿cierto? Que sería la referencia al bizcocho, que tiene que ser menor o igual a 150, que es la restricción que está aquí. Agregamos la siguiente, la restricción de relleno, que es esta de acá, que tiene que ser menor o igual a 50. Agregamos la siguiente restricción, que serían las cantidades de torta, en este caso la cantidad de torta de Vanessa, que tiene que ser menor o igual a 125. Y de la misma a Regina, la cantidad de Regina tiene que ser menor o igual a 125. Y ahí tenemos nuestras cuatro restricciones más la restricción entera. Seleccionamos el método de resolución, que sería simplex LEP, y a continuación presionamos el botón resolver. Aceptar, y ahí nos entrega el valor de lo que nosotros esperábamos asociado a las cantidades, que tengo que hacer 100 tortas de Vanessa y 50 tortas de Regina, y eso me va a reportar un beneficio máximo de 450.000. Por lo tanto, ahí ya tengo las respuestas para cada una de ellas, ¿cierto? Tenemos la parte A, plantear la ecuación de sus restricciones, aquí está la ecuación y aquí están las restricciones. Obtener la distribución óptima de cantidad de tortas diarias, aquí la tengo, 100 y 50, y el máximo beneficio que son 450.000. Por lo tanto, después ustedes pueden responder, ¿cierto? La distribución óptima de tortas, Vanessa es 100 y Regina es 50, con un beneficio de 450.000 pesos. ¿Sí? Y ahí tienen la respuesta formal al ejercicio. Y con esto, ¿cierto? Está la resolución asociada a Solver.